Recibimos aquí en el estudio El Destape Sin Fin a Hernán Lexter, él es director del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Gracias, Hernán, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, gracias por darte una vuelta por acá. Un placer. Qué lindo. La zona es linda, hasta que empezamos a verse es linda. Pero el día un poco caluroso, pero hoy está mejor que ayer y demás. Sí, un poquito. Bueno, hoy en teoría llovería, ¿no? Llovería si llueve, te digo. Llovería si llueve. Llovería si llueve. Y si no, no llueve. 70% de posibilidades. Bueno. A ver, de las cosas que pasan, además de la lluvia, hoy se conoció el índice 6,6%, el índice de inflación. ¿Te parece que lo desmenucemos un poquito? Sí, básicamente habría que decir en primer lugar que la explicación, o que tiene dos explicaciones. La primera es un producto, la carne. Aumentó 30% en promedio en el mes de febrero. La carne además tiene una característica en el índice de precios. Ustedes saben que el índice de precios tiene lo que se llama ponderador, es decir, cuánto pesa, cuánto significa o cuánto explica del indicador cada uno de los productos. Claro. La carne sola, el consumo de carne, nosotros somos un país que consume carne, la carne sola representa entre 7 y 13%, depende de la región. Es decir, en promedio más o menos el 10%. 10% de la canasta. Del total de la canasta. Es decir, del total del IPC, el 10% lo explica la carne. Te diría que 1,5 puntos, 2 puntos del IPC de ayer básicamente están explicados por la evolución de la carne. ¿Y ese incremento de la carne, ¿a qué se debió? ¿Qué estaba pisado el precio? ¿Fracasaron los cupos? ¿Qué es lo que pasó? No, ahí se dieron una conjunción de hechos. A lo largo del año pasado vos tuviste algunos problemas en los primeros meses, después aplicás algunas limitaciones a las exportaciones. A ver, el precio de la carne puede verse afectado por diversas razones. Cuando mirás los últimos 3 años encontrás varias de esas razones. Una de ellas, no en este momento, pero en otro momento, fue las exportaciones. China te consume como si fuera una carnicería gigante. Entonces te compra todo, si puede te compra el animal entero y te hace subir el precio. Lo hace funcionar a la carne como si fuera un commodity, que no lo es, pero como si fuera un commodity, como si fuera el trigo, ¿no? ¿Vieron cuando aumenta el trigo, que acá te tensionan el pan? Bueno, pasa más o menos algo parecido. Se limitan las exportaciones, se controla el precio y después se empalma con el proceso de la sequía. ¿La sequía qué produce? Produce que yo liquide animales. Recién veíamos en alguno de los canales que vamos a tener menos animales porque vos, como no tenés pastura, los mandás a faenar. Sí. Antes. Claro, los mandás a faenar antes. Antes los dejabas engordar y ahora los mandás a cuchillo. Aparece más oferta. Sí. Y cuando aparece más oferta, el precio tiende a no subir, que fue lo que sucedió en los últimos 2 meses del año pasado. En general, en noviembre y diciembre tiende a subir el precio por cierta estacionalidad. No pasó el año pasado. Bueno, uno dicho eso diría, bueno, entonces lo que pasó ahora es que hubo menos oferta. Falso, no pasó eso. Con lo cual, lo cuento así porque hay que analizar qué sucedió entonces, diría. Sí. Bueno, hubo algunas récord de exportaciones en enero, nuevamente, llamativo. Y además se metieron la cola algunas cuestiones que para mí son de la dinámica propia del sector. Probablemente la principal es que en buena parte de este proceso, cuando vos mirás los últimos 6 meses, claro, la carne, no sé, subió 15%, supongamos, y la inflación fue 40%, supongamos, ¿no? Entonces, si vos mirás los portales del sector, ¿qué estaban diciendo? Estamos atrasados contra la inflación. Cuando lo mirás, en los últimos 3 años es falso, porque la carne había aumentado tanto que hoy está básicamente haciendo una especie de convergencia de precios. Claro. Ahora, cuando lo mirás en el corto plazo, pasaba eso. Entonces, vos identificabas que había interés por recuperar ese precio, que fue lo que pasó en el mes de febrero, con una dinámica muy propia, creo que somos los únicos que lo decimos, que es un problema serio, que es el mercado de Hacienda de Liniers y en Cañuelas, que uno dice, mercado de Hacienda, y decís, bueno, debe ser un mercado, ofrecen unos, vienen, ¿no? Y vienen otros, compran, y qué sé yo, y el precio se forma por la oferta y la demanda, ¿no? Se imagina que es así y demás. Bueno, no, termina siendo el negocio de 5 vivos. Hoy es el mercado de Hacienda es un mercado que se privatizó en la década de los 90 y se privatizó y quedó en manos de los propios consignatarios. Que se cartelizan y te ponen el precio. Hay 5, claro, todos de apellidos patricios, ¿no? Que básicamente van y dicen, nosotros lo publicamos en nuestros informes. Sáenz Valiente, por ejemplo, un día a finales de enero
vende el kilo vivo, no me acuerdo el precio con precisión, pero supongamos 400 pesos y al día siguiente lo vende a 500. Porque sí, sin razón. Aparente. O sea, valientes son los abogados del Grupo Clarín. Están en todos lados. Están en todos lados. Son como la humedad. Sí. Eso explica mucho del salto en la historia. Uno ve y dice, bueno, el 6,6 o el 9,8 de alimentos, lo mirás en la serie y es el indicador más alto de los últimos años. Ahora, en realidad, el indicador más alto de los últimos años es el 29% de la carne. Entiendo. Ese es el dato real. Ahora, podemos hacer una mirada apresurada, digo, precios justos. ¿Fracasó o está funcionando? Es una buena pregunta. El domingo en el diario económico, en el suplemento económico de Clarín, hay una serie de notas que básicamente dicen, bueno, los controles, mira, pasó pasó el otro, Sí, pasó Feletti, pasó Benham, qué sé yo. Y, bueno, los controles de precio no funcionan. Cuando vos analizás un poquitito la inflación, esa sentencia un poco se distorsiona. En primer lugar, porque acabo de mencionar la carne como el factor principal del aumento de precios de febrero. En enero fuera frutas y verduras. Ni frutas y verduras, ni la carne está en precios justos. Aumenta lo que no está de alguna manera administrado, digamos, Sí, no regulado. tienen tal vez otras regulaciones hoy, pero básicamente no está en precios justos. Endilgarle a precios justos una cosa que no está dentro del programa. Lo otro que aumentó, yo decía al inicio, hay dos razones que explican la inflación del 6,6. La carne, los otros son los regulados. Bueno, ahí podemos discutir cuándo vas a aumentar. Y nos remite indefectiblemente al acuerdo con el fondo, que después lo discutimos. Pero si yo tengo que aumentar tarifas porque el acuerdo con el fondo así me lo exige, bueno, ¿cuándo lo hago? Bueno, lo hice en parte en enero, lo hice en parte en febrero, me pasa lo mismo con la nafta. Tenés una inercia importante y eso te afecta a prepagas. Tuviste aumento de comunicaciones. El segundo rubro de aumento del mes de febrero fue comunicaciones. Héctor, no me deja mentir, Héctor. Sí, tal cual. Bueno, con lo cual todo lo regulado depende cómo lo encajes en el transcurso del año, pero te pega. También te salvo que vos lo uses como ancla, insisto, que en principio por el acuerdo con el fondo no lo podés hacer. Mirá. Hernán, te quería preguntar, porque bueno, yo había leído una columna de Andrés Aceaín, que es el de la Scalabrini Ortiz, y él comentaba hace unos días que iba a fracasar el plan de Massa porque decía que se basaba en políticas de austeridad y no atacaba lo inercial. Vos recién hablabas de la inercia de varios ítems, porque está todo como indexado ya a una economía del 100%, ¿no? Y que hasta que no se resolviera eso, la inflación iba a seguir siendo alta. Mira, yo lo que he visto es que cuando asumió Massa y aplica el programa Precios Justos, tiene esta mirada incorporada, y el programa Precios Justos en el mes de noviembre permite que la inflación baje a 4,9. Con esto damos cuenta de que el control de precios funciona. Ahora, ¿qué pasó después de eso? Bueno, hubo una política deliberada de la oposición, de los medios de comunicación, de que el programa, básicamente, de bastardear el programa, con una característica. Históricamente nosotros estamos acostumbrados a que se ataque de repente al que controla precios, ¿no? Entonces, yo voy a controlar precios y se estigmatiza al que controla precios, la pechera, no sé qué, es militante, la cámara. Pistolero. Claro. Sí. Que también lo vimos en esta oportunidad, pero creo que fueron un poco más allá y directamente bastardearon el programa. Sí, cuando vos pones un 0800 para que denuncien al que controla, es un montón, dirían los pibes. Y va mucho más allá, porque vos, que se supone que el control de precios te beneficia en tu bolsillo, te ofrecen un 0800 para que denuncies al que controla. Es insólito. Y no fue una cosa menor, ¿eh? No fue parte del debate público, bla, bla, bla. Porque hay algo que yo no dije respecto del control de precios, que es que cuando vos mirás la evolución del programa Precios Justos, ahora sí metiéndome dentro del programa en sí, o de los productos de consumo masivo que están incluidos dentro del programa, vos encontrás que, ustedes si se acuerdan, el programa topeaba los productos, fijaba precios en 2.000 productos, pero además topeaba el precio en otra serie de productos. Sí. En 4%, ahora en 3,2% a partir de este mes.
¿Vos qué encontrás en esa serie de productos? Bueno, que en los supermercados más o menos se cumple, hay varios productos que están por encima, pero cuando tomás el promedio está en alrededor del 5% aproximadamente. En este último mes, el mes pasado había estado un poco más abajo. Ahora, cuando cambiás de la boca de expendio y vas al almacén de la vuelta a mi casa, el valor sube a 8. ¿Bien? Entonces, ¿qué? ¿El almacenero es el culpable? No. Yo le voy a preguntar y me dice, mirá, pero acá tengo la lista de precios que me encajaron la lista el oligopolio lácteo Claro. me aumentó. Entonces, sí, espera, ¿y cómo fue eso? Bueno, si ustedes se acuerdan, a principios de enero debe haber sido cuando los camioneros iban a controlar precios. ¿Qué hacían los camioneros? Controlaban que el remito decía 100 unidades para el supermercado, pero le llegaban 50. Entonces, denunciaron eso, fíjense en los diarios, dice, denunciaban esto. ¿Por qué? ¿Dónde iban los otros 50 si no había menos producción? A los comercios más chicos. Cambiaban la boca de expendio, porque la verdad que para la Serenísima es lo mismo vender una leche fresca en el supermercado o venderla en el almacén de la vuelta. Es lo mismo, pero en el almacén de la vuelta puede venderlo con un precio diferenciado porque ya le... Es la manera de zafar de precios justos. Es la manera más sofisticada, Sí. ¿no? Porque en algún momento a Feletti, ¿qué le hicieron? Le hacían una brecha entre los que tenía controlados, era precios cuidados, entonces eso se lo fijaban, pero todos los demás no, dentro del supermercado. Como ahora no lo pueden hacer, lo hacen cambiando la boca de expendio. Esta es la lógica que uno ve constantemente. Y entonces, un poco volviendo a la pregunta, yo creo que es cierto que hay una inercia importante en la inflación, es cierto que tenés precios indexados, transporte está indexado, prepagas está indexado, digamos, y alquileres, es decir, hay un montón de cosas que te dejan una inflación alta, pero te diría que esa inflación no es del orden del 6 o 7% como la que estás viendo hoy. En ese componente, yo diría, si me corres un cachito, que 4 puntos son ese proceso. Más estructural, más complicado, que tiene buena parte de inercia. El resto es especulación lisa y llana, ¿eh? A ver, Hernán, el otro día Cristina en Río Negro, le atribuyó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional impacto inflacionario. Sí. ¿Vos nos podés explicar por qué dijo eso? Y después también, obviamente, te voy a preguntar si crees, como Álvarez Agís, que hay que renegociar todo como Álvarez Agís y, no sé, Máximo Kirchner y hasta la propia Cristina, si hay que renegociar ese acuerdo. El fondo, a ver, hoy en este 6,6 o en la dinámica del fenómeno inflacionario, no tenés anclas. ¿Qué significan las anclas habitualmente en la economía o en el caso de la inflación en particular? Aquellas cosas, rubros, si querés, componentes que te permiten tirar para abajo, ¿no? Sí, entonces, supongamos, yo no aumento las tarifas. Buena parte de la explicación del 6,6 tiene que ver con las tarifas, no solo por el componente estrictamente vivienda y demás, Sí. sino por lo que eso significa sobre el resto de los rubros. Con lo cual, si yo fijase y congelase las tarifas, ese dato sería menor, Bien. ¿no? Si yo tuviese una tasa de interés, por ejemplo, un costo de financiamiento más barato, podría Bien. ser lo mismo. Podría ser lo mismo con el tipo de cambio. Después podemos discutir los efectos macroeconómicos de eso, pero y podemos estar de acuerdo o no. Ahora, yo no los puedo usar porque el fondo no me deja. Esto es lo que dice Cristina y que yo comparto, porque básicamente ninguna de esas cosas puede usarlas como ancla. No tengo ¿Pero por qué el posibilidad. fondo no te deja? Porque el fondo te dice que el tipo de cambio tiene que estar por encima o acompasar la evolución de la inflación, con lo cual tiene que moverse a la par de la inflación. Porque me dice que las tarifas no pueden quedar retrasadas. Porque me dice que la tasa de interés tiene que ser real positiva. Bueno, está escrito. Pero Bueno, no puedo hacerlo, habla básicamente. también que digamos, pide que se saquen los subsidios Bueno, a los servicios. es en el mismo sentido, Claro. ¿no? Digo, todo eso hace, obviamente, la quita de subsidios este mes tuvo menos efecto, pero el mes anterior el rubro que más aumentó fue justamente servicios. Y tuvo que ver con la quita de subsidios, que fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional. De nuevo, depende de cuándo lo calces, te va a pegar. Ujú. O incumplís con el fondo. ¿Se entiende? Pero este 6,6, como el 6 del mes pasado, tienen el componente fondo en el medio. ¿No? Después podemos discutir de nuevo. Yo tengo pocos dólares y eso es un problema, entonces si aprecio el tipo de cambio voy a tener otros problemas. Sí, ahora el fondo igual no te deja.
No te deja. El fondo hoy tiene una injerencia grande en la economía argentina, sin duda. A mí me sorprendió ayer Álvarez Agis, aquí en el Destape, que planteó algo así como que, producto de la sequía, él dijo que la sequía le costaba 20.000 millones de dólares al país, que producto de la sequía había que renegociar. Que en cualquier circunstancia habría que recurrir al fondo, cualquier país lo haría, y que en este caso, como nosotros ya estamos dentro de un programa del fondo, habría que sentarse a renegociar, porque no hay forma de pagar sin que esto genere dolor en la gente, digamos, ¿no? Mira, nosotros cuando se firma el acuerdo con el fondo, hicimos un documento que se llama Memorándum de Entendimiento. Antes de Guzmán. Claro, era cuando Guzmán. lo firmó Guzmán. Porque Sí. nosotros teníamos una discusión con Guzmán, que Guzmán decía, vos podés acordar con el fondo con lo que hay en la góndola. ¿Qué es lo que hay en la góndola? Bueno, los programas que el fondo te propone. El que tenía Macri, que era 3 años, de facilidades extendidas, que es a 10 años, es el más largo que la góndola te ofrece. Y nosotros decíamos, sí, todo muy lindo la góndola, pero si vos incumpliste todo, vos Fondo Monetario, en el acuerdo con la Argentina, incumpliste todo, ¿por qué ahora me exigís que solo elija entre lo que hay en la góndola? Claro, Nosotros armemos algo personalizado de alguna manera. es como, a ustedes que les gusta el fútbol, no sé si a todos y a todas las que están aquí, pero vieron que en la Copa Libertadores se juega partido de ida y vuelta. Claro. Bueno, como jugás el partido de ida en Brasil, ¿no? Con el Gremio, supongamos, y el árbitro te echa 3 jugadores, él te patea al arco y te hace 3 goles y te cobra 2 penales en contra. Entonces vos volvés, vas 5-0. Y entonces ahora te dice la Conmebol, no, quédate tranquilo, ahora te pongo un árbitro neutral. Y vos decís, pero ¿cómo hago si ya... Claro. ¿Cómo Y hacemos cinco con el abajo. partido que...? 5 abajo. ¿No? Es un poco esto lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional, que básicamente es corresponsable de lo que pasó en la Argentina, pero el acuerdo no lo incluye. Ni esto, no incluye la pandemia, no incluye la guerra, y obviamente tampoco la sequía, pero fíjense lo que poníamos nosotros desde CEPA en el momento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de Guzmán. Sostenibilidad. El acuerdo no asegura la sostenibilidad del endeudamiento luego del 2025. Es decir, cuando empezabas a pagar, no se puede pagar, estábamos diciendo, no se puede pagar. Lo dijimos en aquel momento, no es que lo decimos ahora porque hay una sequía. Está bien, efectivamente, yo comparto que a esta altura del partido es muy evidente la mochila de plomo que significó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No puedo no decir, lo dijimos. Claro. No puedo no decirlo porque en este proceso histórico yo creo que haber discutido con el Fondo Monetario en tiempo y forma, diría, en medio de la pandemia, haber discutido luego de lo que había sido el acuerdo con Macri, que además dejó los dedos marcados en el sentido de que a esta altura del partido todos y todas sabemos que fue un acuerdo para financiarle la campaña electoral. Bueno, me parece que tenías otras herramientas para discutir con el Fondo Monetario. El fondo es el fondo. Va a venir, como vino ahora en estos días, a decirte, bueno, si querés un waiver, querés renegociar, bueno, perfecto, pero quiero esto, quiero aquello. Y ahí hay una cosa que tanto Cristina como Máximo dijeron en viernes y sábado, que para mí no es menor, que es la discusión estructural que viene para el futuro de la Argentina, que es, en algún momento, en la década de los 90, el fondo te pedía privatizaciones. Sí, me acuerdo. Bueno, hoy quiere litio y vaca muerta. Entonces, esas dos discusiones que tienen que ver con las posibilidades de desarrollo futuro de nuestro país están íntimamente ligadas a la discusión con el fondo. Entonces, ojo, primero, ¿vas a tener que rediscutir? Sí. Segundo, ¿quién va a discutir? ¿Y en qué condiciones? Y ahí te sumo una pregunta, porque ¿cuánto te juega en contra, cuánto te perjudica o limita que el propio país no haya tramitado judicialmente algo con respecto a cómo se hizo ese endeudamiento? Digo, puede decirte el fondo, bueno, muéstrenme que en el país lo revisaron, que hay un poder judicial que se ocupó de esto, por ejemplo. Digo, ¿cuánto condiciona o no también el pararse de otra manera ante el fondo que acá está impune? Sí, la vía judicial yo creo que era un camino difícil en aquel momento y lo sigue siendo aunque lo quieras hacer. De todas formas creo que era un camino necesario para una discusión que equipare esta relación inequitativa de fuerzas que vos tenés con el Fondo Monetario Internacional. Lo digo porque yo no soy promotor de no pagarle al fondo. Lo que digo es,
paguemos en las condiciones que a la Argentina, primero, le permita el desarrollo, que no subordine los intereses del conjunto de los argentinos a los intereses del Fondo Monetario, y además, no me parece muy loco, que alguna vez podamos aspirar a no tener el fondo en la Argentina, a lo más parecido a lo que alguna vez se hizo Néstor Kirchner. No es pagarle, porque no tenemos esos dólares, estamos discutiendo dolarcito por dolarcito, no tenemos 45.000 millones. Ahora, que en algún momento, en 20 años, no lo tengamos acá, soplándonos la nuca, y que ese acuerdo no nos signifique que nosotros no podamos determinar o elegir las políticas económicas que queremos llevar adelante. Me pongo un abogado del diablo. Me pongo un abogado del diablo para ver si sacamos algo en limpio de esta pregunta, y tiene que ver con ponerle que vos le decís al fondo, mira, no tengo, la verdad que no tengo forma de pagarte, me generás unas distorsiones enormes en materia económica, en materia fiscal, pero sobre todo en materia social. No tengo cómo sostenerlo políticamente esto, ¿no? Ponerle que quiero renegociar. O directamente no te pago. ¿No? Viene el día de pago que vos no les pagás. ¿Eso no es también inflacionario? ¿No sería un impacto grande para, por ejemplo, el dólar ilegal, que también tiene una influencia grande en los precios? Sí, probablemente tengas tensiones cambiarias. Probablemente. Ahora, la verdad que la discusión es de soberanía finalmente. Y además es estratégica, porque esto no se acaba mañana. Es decir, negociamos algo con el fondo, nos ajustamos un poco. Fíjate que cuando se hace el acuerdo, hay muchas voces que dicen no hay peligros, es el mejor acuerdo. Sorprende por lo bueno el acuerdo. Sorprende por lo bueno, porque no te exigían reformas estructurales y nos iba a permitir crecer. Bueno, un montón de cuestiones que no pasaron. No pasaron. Con lo cual a los hechos me remito. Digo, la verdad que recorrer el camino del no pago es sencillo. No, claramente no. Ahora, también hay un principio de realidad. Yo no puedo pagar. No puedo pagar. Cuando venzan los pagos, bueno, las ojo, cuotas no las puedo pagar. Pero ¿y si alguien, algún iluminado, decide que se le puede pagar con litio? No, digo, porque también puede pasar eso, ¿viste? Está lleno de iluminado en la Argentina. Digo, para el seguro dice, che, ¿y si le pagamos con concesiones de litio? Si armamos una empresa de litio y le regalamos acciones, no lo sé, digo, puede pasar. Yo vi cómo privatizar en este país empresas emblemáticas. Bueno, por eso la elección de este año no es menor. Porque negociar va a tener que negociar cualquiera, ¿eh? No es que va a tener que negociar un gobierno que quiera defender los intereses populares. Ese va a tener que negociar y probablemente lo haga tratando de defender nuestros intereses. Ahora, negociar va a negociar todo, cualquiera, ¿eh? Cualquiera. A ver, en 2025 vencen más de 20.000 millones de dólares. Claro. Vos tenés una balanza comercial superavitaria en los últimos 2 años, 3. No recuerdo que hayas hilado 3 años de balanza comercial, que además te hayan significado balanza comercial 50.000 millones. Bien, saquémosle la de servicios, te quedan 30.000. 30.000 millones de dólares te quedó de saldo de balanza comercial y de servicios. No quedó un dólar. No quedó un dólar. Con lo cual, vos tenés que pagar 20. ¿De dónde lo sacás? O sea, pero de nuevo, este cálculo no es un problema para el frente de todos. O no, para el país. Pero, por ejemplo, yo te digo, la derecha viene y te pide otro crédito. Claro. Te lo refinancia, te pide un waiver, te pide la rolovea, no sé. Me parece que tiene alternativas que son menos soberanistas. Sí, Bueno. el roleo, y acá es interesante, porque dentro de los 20.000 que mencionaba, son miti-miti, Fondo Monetario y acreedores. Supongamos que el de los acreedores lo roleás. Cuando hablamos de rolear decimos pateamos para adelante, cambiamos esa deuda por otra. Sí, sí. Con el fondo, ¿qué vas a hacer? El fondo te va a decir, sí, dale, no, ¿sabes qué? Toma, firmame acá y seguimos de largo. El fondo te da otro desembolso. Te va a pedir el litio. Claro, bueno, sí, va a decir eso. Esa es la discusión que O vas a lancés. tener. Bueno, algo te va a pedir, además de reformas estructurales, pero algo te va a pedir, si no todo. Bueno, por eso digo, esa negociación en manos de alguien que suele ser sumiso al poder, Claro, es complicado. es muy grave. Sí. Y un anticipo que les doy, ayer hicimos un cálculo, 2019-2022, ¿qué pasaron con los dólares en la Argentina? Balanza comercial, nos quedaron 50.000 millones de dólares. 17 fueron para servicios, básicamente mitad y mitad, turismo, y la otra mitad flete. Flete es influenciado por el efecto pandemia y demás, ¿no?
$22.000 millones a intereses de deuda. Mirá, 22.000. Increíble. Y 10.000 para pagar cash, capital, deuda de capital. O capital. $22.000 millones de deuda, de intereses de deuda. Entonces, también el roleo, ojo, porque Claro, no, aparte esa es Después la... de genera un problemita. Yo lo que recuerdo de la época de los 90 también, digamos, hasta que llegó Néstor, era la famosa bola de nieve, digamos, ¿no? Porque vos vas renegociando, vas adquiriendo más deuda para pagar lo anterior, hasta que un día, ojo, el FMI, como le dijo a Cavallo, le dijo, no te doy más. Ujú. Oye, pero ¿cómo hago? Quebrá. Digo, en el 2001 el quiebre fue, si no recuerdo mal, ese, digamos, ¿no? Él venía renegociando, hasta que un día el Fondo Monetario dijo, bueno, los accionistas del fondo creen que no vas a devolverlo en tu pálida vida. El esquema de este acuerdo en particular con el fondo tiene mucho de eso. También lo decíamos oportunamente, porque esta revisión trimestral te pone a tiro de default todo el tiempo. Todo el tiempo. No, estás... En cualquier momento los tipos te bajan el pulgar y se acabó la discusión. Yo no sé, no quiero ser, capaz que es una exageración, ¿no? Pero es todo el tiempo girar el tambor. Todo el tiempo girar el tambor. Claro. Y decir, uff, Claro. no salió esta sí. esta vez pudimos pagar. Uf, todo así, hasta que un día me parece que pasa lo que no tendría que pasar. Escúchame, tengo un tuit de Sturzenegger. Sturzenegger. Qué amigo que eso. Sí, tengo un tuit de Sturzenegger que dice, con la inflación en 102% les dejo con orgullo este recuerdo de fines de 2017, cuando la expectativa de inflación núcleo para 2018 era 14%, 2 puntos arriba de la meta para el año, y algunos decían que la desinflación había fracasado. Y pone una fotito, ¿sí? Ahí estamos viendo la fotito, aparece Sturzenegger, no sé si el otro es Lach, ¿no? Estoy tratando de ver quiénes Sí, son. era el IH, otro, sí. Sí, Sí. bueno, el equipo Emblemática económico. esa foto, ¿no? De Foto más menos. Sí. Sí, lo que no dice ahí, A ver. porque si ustedes veían la imagen, fíjense que atrás decía inflación 10% más menos 2. Sí. Esa era la discusión del presupuesto. Ellos habían presentado un presupuesto que básicamente el rango de la inflación para el 2018 era de 8 a 12. Por eso dice 10, el promedio, más menos 2, 8 a 12. Hace una conferencia de prensa a 5 días de haber presentado el presupuesto y cambian las metas. Y dicen, bueno, es 15. La inflación... Todos nos recordamos eso. No sé Sí, si sí, esa sí, la comienza la conferencia. disparada. Y no, ese fue el inicio de la disparada. Claro, pero además fue insólito porque 5 días después de haber aprobado el presupuesto vos ya cambiabas las metas. Ujú. Ya llegabas a 15, claro. Lo que no dice Sturzenegger es que 2018 la inflación fue del 47,6. Claro. Es decir, las metas las multiplicaron por 5. Sturzenegger, hola. Porque las de presupuestos es 60, ¿no? Contra 100, digamos, bueno, está bien, sí, es bastante más. Vamos a ver cuánto termina el año. Pero supongamos que sea 100, démosle la derecha en eso, bueno, 102. Contra 60, ni siquiera duplica, es cierto, en un nivel más alto. Lo multiplicaron por 5, de 8, si querés, o 10, a 50 prácticamente. En esa foto que acaba de publicar él mismo. Yo, la verdad, es un poco audaz para hacer esas cosas, ¿no? Porque todos recordamos eso, hay que buscarlo en los diarios, no hay que ser demasiado, ni siquiera tener el recuerdo, pero bueno. La última, ¿Qué sé yo? la última, ya nosotros tenemos que ir al pase, ya debe estar llegando allí el equipo de Navarro 2023. Pero la última tiene que ver con Massa, con el ministro de Economía. Si vos tuvieses que hacer, ayer escuchamos algo de Ferraresi que sonó inquietante. Dijo, ¿no? Bueno, Massa asumió cuando estábamos a punto de irnos en el helicóptero. Un poco dramático, ¿no? Pero digo, si vos tuvieses que evaluar, porque recordemos que no es un economista más, es un político. Sí. Un político metiendo la mano en la economía. Si tuvieses que evaluar el tránsito desde que asumió hasta ahora, ¿con qué adjetivo lo calificarías? No, positivo, claramente. ¿Sí? Tengo una mirada positiva porque tengo ánimo de ser fatalista, Sí. pero sí creo que el momento de la renuncia de Guzmán es un momento de una fragilidad económica fenomenal. ¿La metáfora del helicóptero es así o es exagerada? Bueno, quizás es un poco más en clave política y te trae connotaciones en la historia de nuestro país muy, la dijo Ferraresi. muy dramáticas. Sí, sí. Pero efectivamente vos estabas en plena corrida y la verdad que primero Batakis y después Massa lograron ordenar eso.
que hubiese sido muy nefasto para el pueblo argentino, porque básicamente el objetivo era una mega devaluación como resolución de ese problema, ¿no? Es decir, que hubiese profundizado de manera sensible la pérdida de poder adquisitivo en nuestro país, con lo cual realmente era muy crítica la situación y yo creo que Massa y su equipo han administrado desde ese momento hasta hoy la fragilidad de la economía argentina con todo esto que hemos hablado, y creo que lo han hecho de manera correcta, justamente para que vos no tengas demasiada zozobra. Han administrado bien el Fondo Monetario Internacional, pateando las revisiones, logrando sortearlas de manera relativamente exitosa y sin que corrieras el riesgo de una devaluación que no es menor. Bien. Hernán, muchísimas gracias, che, por haber venido hasta acá. Te robamos un tiempito. Un placer. Un país unido por la radio.